Dios les bendiga. Los ministerios que están haciendo posible esta transmisión y un servidor, saludamos desde aquí con afecto y amor fraternal a toda y cada una de las familias que por la gracia de Dios conformamos la iglesia y a las personas que en este momento están conectadas con nosotros a través de este medio de comunicación, confiando que en este tiempo de contingencia estén asistidos y bendecidos por el Señor en medio de la misma. La experiencia que juntos hemos empezado a vivir en relación a la crisis mundial que hoy está siendo parte de la vida de quienes habitamos este planeta, como la que tiene que ver con el medio virtual que el Señor nos permite empezar a usar en este día para unirnos en la devoción, son experiencias nuevas en las vidas nuestras. Digo esto porque es posible que en las diversas experiencias que hasta hoy hayamos vivido, no encontremos una igual a la que todos estamos viviendo hoy en día. Una que mundial y socialmente nos haya aislado a los unos de los otros como lo ha hecho esta. Una que nos haya llevado a practicar la devoción de una manera distinta. Porque teniendo la bendita experiencia de adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios siempre unidos y de manera presencial, hoy la experiencia por la que el mundo atraviesa y desde luego la iglesia nos lleva a practicar la devoción de una manera diferente, de una manera virtual. No obstante, confiamos que de manera presencial o virtual, o como dijera el apóstol del Señor Jesucristo a la iglesia, el apóstol Pablo, en el Espíritu, el Señor dejará sentir su gracia sobre nosotros. Así que confiamos en que los que esperan en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Nos unimos con ustedes a través de este medio para compartir lo más importante. Así que invito tanto a los que nos siguen allá en sus hogares como a los que estamos aquí. Abramos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 5, y leamos unidos el versículo una sola vez. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mis queridos hermanos y amigos en el Señor, debemos empezar diciendo esta mañana que el temor, el pánico, la preocupación y la desestabilización social son por naturaleza la consecuencia natural de cualquier forma de crisis producida por organismos dañinos y mortales, como lo está siendo este microorganismo bautizado como coronavirus en nuestros días. En solo 3 meses ha generado una ola de miedo, espanto, desasosiego e inestabilidad por todo el mundo. Mantiene en vilo a la República Popular de China, Francia, España e Italia, y detrás de ellos a más de 180 países, entre ellos el nuestro. Ha sacado de la noche a la mañana de un país a otro a decenas de personas que, perplejos y angustiados, han salido corriendo de un lugar a otro buscando un mejor y más seguro refugio para sus vidas. No obstante, la fuerza del mismo y su facilidad de propagación les han seguido, haciéndoles parecer sencillamente que no hay un lugar seguro al cual correr, a dónde escapar. Ha puesto contra la pared a la ciencia médica,
dejándola sin condiciones en este momento para ofrecer soluciones expresas a este mal. Ha hecho colapsar la economía de las naciones y en su trascendencia pareciera ser que vaticina un futuro económico, logrego, oscuro, angustioso y de poca esperanza para el mundo. Ante tal panorama, el cual pareciera ser una ficción y no una realidad, ¿cómo debemos enfrentar la Iglesia de Jesucristo este tiempo de crisis en el mundo? ¿Cómo debemos, según la palabra de Dios nos enseña, sortearla adecuadamente? Y quisiera compartir con ustedes, quienes nos siguen en este medio virtual, quienes en esta hora están conectados con nosotros, 4 de las primeras cosas importantes que según la sabiduría de Dios podríamos hacer en medio de esta crisis. ¿Qué debemos hacer? La Biblia nos enseña que podemos enfrentar este tiempo de crisis precisamente evitando, por un lado, toda forma de temor. Pero en segundo lugar, la Biblia nos enseña también que podemos sortearla evitando cualquier forma de pánico. En tercer lugar, también la Biblia nos enseña que podemos evitarla evitando toda preocupación. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos enseña que podemos sortear dicha crisis evitando dar lugar a la inestabilidad espiritual. Ocupémonos de lo primero. Estamos mencionando que podemos sortear adecuadamente este tiempo de crisis evitando toda forma de temor. Temor que no es otra cosa sino el miedo que viene producto de considerar lo que está ocurriendo. ¿Y quién no podría tenerlo estando frente a una crisis, ante una realidad tan difícil y tan difícil de manejar? La angustia provocada por lo que está sucediendo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que podemos evitar toda forma de temor, cuando menos haciendo 3 cosas importantes. Primero, dando lugar a la comunión con Dios. Segundo, tomados de la mano de Dios. Y asimismo, haciendo nuestras las promesas de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos en el Salmo capítulo número 34, versículo número 4, una expresión que debiésemos hacer nuestra en estos días. La palabra de Dios nos aconseja en la experiencia del salmista y nos da luz a través de las palabras que el Espíritu Santo puso en su corazón de una manera muy hermosa a nuestras vidas. Lo que hallamos ahí es la siguiente expresión del salmista, diciendo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Y encontramos aquí que uno de los consejos de parte de Dios para sortear este momento delicado que estamos viviendo precisamente tiene que ver con entrar en una comunión amplia con Dios. Buscar a Dios, no eventualmente, sino cotidianamente, como el salmista nos aconseja según su experiencia. Busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. La única forma de ser librados pues del temor es precisamente buscando al Señor, quien tiene todos los medios para librarnos de este mal. Pero después, si centramos nuestra atención en el capítulo 41, versículo 13
del libro del profeta Isaías, encontramos las siguientes palabras, y ellas señalan lo siguiente: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Las palabras están bien puestas para aquellos que se sienten o nos sentimos atacados por el temor. La forma, pues, de vencerlo en medio de esta crisis es precisamente tomándonos, como ya mencionaba, de la mano de Dios, quien nos dice, no temas, porque yo te ayudo. No temas, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te bendigo. Pero después, si vamos y nos ubicamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo número 10, encontramos otras palabras de parte de Dios a todos aquellos que podríamos ser susceptibles del temor en medio de esta pandemia. La palabra de Dios dice y nos aconseja, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la forma de enfrentar y derrotar al temor que de manera natural viene dentro de estos tiempos de crisis es precisamente tomándonos de la mano del Señor, ejerciendo nuestra fe y creyendo a sus palabras. Si Él nos está mencionando que está y estará con nosotros, eso y no otra cosa debemos creer. Eso y no otra cosa debemos hacerlas propias para nuestra vida. Él ha prometido que nos ayudará siempre, es decir, en todo momento, en medio de cualquier circunstancia. Él ha prometido que nos sustentará en medio de cualquier crisis alimentaria y que estará con nosotros, no importa en medio de qué condiciones nos hallemos. La forma, pues, de enfrentar el temor que de manera natural viene en tiempos como estos es tomándonos muy fuerte de la mano de Dios. De esa manera, el temor estará derrotado y en medio de la crisis saldremos avantes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos mencionando, en segundo lugar, que debemos sortear esta crisis que se ha hecho presente en las vidas nuestras, precisamente evitando el pánico, que no es otra cosa sino el miedo en el más alto grado, el miedo exacerbado, producido por el peligro o la calamidad que se hace presente en nuestro entorno. El miedo en más alto grado o en el más alto nivel, que de momento viene producto de los diferentes aconteceres en el mundo. ¿Cómo evitamos el pánico? Y nuevamente encontramos cuando menos tres cosas importantes, tres consejos de parte de Dios para nuestras vidas. Y precisamente quisiera decirles lo siguiente, que evitamos el pánico en nuestras vidas haciendo prácticas las indicaciones de nuestro Dios. Lo evitamos también manteniéndonos como creyentes en un estado de fe. Y por supuesto, echando mano de la fortaleza que hemos recibido de Dios por medio de la fe que hemos puesto en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo capítulo 91, versículos 1 al 7, encontramos las indicaciones de Dios para todo aquel que se
que desee refugiarse en Él. Del versículo número 5 al versículo 7 están vertidas todas. Dice de la siguiente manera: no temerás al terror nocturno, tampoco temerás a saeta que vuele de día. Y desde luego no temerás a pestilencia o peste que ande en oscuridad. Y tampoco temerás a mortandad que en medio del día destruya. Con la promesa de Dios de que, aun si esta experiencia fuera muy fuerte, caerán, dice, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es importante, pues, que hagamos nuestras estas indicaciones de Dios. En realidad, son prohibiciones de parte de Dios para aquellos que deseamos no ser tocados por el pánico en este tiempo. Lo primero que aquí encontramos entonces es que Dios nos aconseja y nos manda que no temamos a ninguna forma de terror que de momento sea librado por la noche, a ninguna arma de guerra por mortal que ésta parezca. Y desde luego que nos plantemos fuerte, haciendo ejercicio de nuestra fe para evitar todo temor a cualquier forma de peste, a cualquier forma de pandemia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Naturalmente, una pandemia como la que estamos viviendo en nuestros días produce muerte y la está produciendo. Sin embargo, el propósito de Dios es que usted se tome sus promesas y las haga suya y crea que por difícil que llegue a ser la situación, usted puede experimentar la buena mano de Dios sobre su vida. Se lo menciono y se lo digo para que usted tenga confianza en Dios, para que usted pueda saber que puede suceder cualquier cantidad de cosas a su diestra o a su siniestra, que usted podría ver la muerte en grandes cantidades en su entorno, y sin embargo, usted que confía en Dios, que se va a tomar de la mano de Dios, verá caer a 1000 y a 10,000 a su diestra, como dice la palabra, pero a usted nada llegará para la gloria de su santísimo nombre. Por otro lado, en el Salmo capítulo 23, versículo 4, el salmista nos habla de la importancia que tiene poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y nos habla acerca de su experiencia, señalando: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No estamos excluidos, mi querido hermano y amigo, que de momento estemos viviendo una experiencia como la que se señala aquí en el Salmo 23:4, que alguna vez Dios permita que descendamos al valle de sombra o descendamos al valle de muerte. Sin embargo, podemos estar seguros que en lo uno o en lo otro podemos contar con la mano de Dios, y que a pesar de lo oscuro, de lo angustioso que podría ser eso para nosotros estaremos plenamente resguardados, porque así podemos entenderlo en la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra de Dios. Y porque Dios estará contigo, estará con nosotros. Y su vara y su cayado nos infundirán aliento, nos infundirán confianza, nos infundirán vida en medio
de la tempestad para la gloria de Dios. El Salmo capítulo 27, versículo número 1, señala de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, pregunta el salmista. Y después afirma: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y vuelve a preguntar: ¿de quién he de atemorizarme? Y es que, mis hermanos y amigos, si bien es cierto, como hombres y mujeres de carne y hueso somos susceptibles de ser atacados por el pánico, también es cierto que de la mano de Dios, que cubiertos bajo el abrigo de Dios, que cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios, ninguna forma de miedo o de pánico realmente tiene posibilidades en las vidas nuestras. Nosotros, en este tiempo de dificultad, de pandemia, debiésemos levantar nuestras manos, debiésemos levantar nuestra voz, debiésemos orientarnos hacia el Dios único que nos asiste y nos protege, para exclamar como el salmista: Jehová, el Dios Todopoderoso, es mi luz y es mi salvación. Y porque es mi luz y es mi salvación, de nada ni de nadie temeré. Jehová, debiésemos decir, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O en otras palabras, ¿quién podría atemorizarme? Y en esa confianza y en esa bendición, resguardarnos nuevamente bajo el cobijo de Dios. Le decía que este tiempo de crisis podemos enfrentarla también evitando toda forma de preocupación, que no es otra cosa sino un estado de desasosiego, inquietud o temor producido por una situación difícil o por un problema que de momento se está dando. La preocupación, que significa estar en un estado de intranquilidad o de falta de sosiego, en un estado de nerviosismo o de falta de paz. Pero ¿cómo evitamos la preocupación en medio de las circunstancias que nos rodean? ¿Cómo la contrarrestamos de tal forma que en medio de la tormenta estemos tranquilos, estemos llenos de paz? La palabra de Dios tiene para nosotros también soluciones en ese sentido. ¿La contrarrestamos? Contrarrestamos la preocupación a través de la paz, porque la paz es el mejor antídoto contra la preocupación, pero no la paz humana y pasajera, no la paz efímera y fugaz que terrenalmente conocemos, sino la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que derrota el desequilibrio y el miedo producido por la tempestad. La paz que nos da tranquilidad en medio de la hecatombe y que viene producto de tener una comunión cotidiana con Dios y con la palabra que Él ha revelado a nuestras vidas. La paz, mis queridos hermanos y amigos, que permite estar tranquilo o nos permite estar tranquilos y dejar en las manos de Dios lo que parece sin solución. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo número 27, señala, y estas palabras son de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo: la paz os dejo. Y también señaló: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Pero después, en el Salmo 119, 165, encontramos: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y asimismo, en Isaías capítulo 26, versículo número 3, se subraya: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por otro lado, el Salmo 46, versículo número 10, puntualiza: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra para gloria de mi nombre. Si nosotros retrocedemos un poco y nos ubicamos en el verso de San Juan capítulo 14, versículo 27, encontramos que contra la preocupación natural en estos tiempos, usted puede usar como antídoto la paz que Cristo ya dejó y que está disponible para todo aquel que en medio de la tormenta quiera estar en la mejor condición, la condición que Dios quiere para usted. Pero después, para aquellos que no tienen la paz, Cristo señala que Él nos da la paz, o que es posible conseguir la paz que Él da, sobre todo en estos tiempos en que usted y un servidor la necesitamos. Y que esa paz, dijo Cristo, no la dará como el mundo la da, una paz que se termine, una paz que dure solamente un momento, sino una paz que lleve al corazón de usted y al nuestro también a un estado de tranquilidad desconocido hasta ahora por usted y por aquellos que en este día estarán conociendo al Señor nuestro Jesucristo. Una paz que va a vulnerar con gran poder y con autoridad la preocupación. Él dijo: una paz para que nuestro corazón no se turbe y también para que el miedo se ausente junto con la preocupación de Él. Pero después, en el versículo que ya señalábamos de Isaías, encontramos que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para guardar en completa paz, en la paz, en el más alto grado de plenitud, a aquellos que confían en Él, aquellos que están enfocados en Él, aquellos que tienen sus pensamientos centrados en el Omnipotente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a aquellos cuyos pensamientos están constantemente centrados en la persona de Dios. Señala también que Dios guardará en completa paz a aquellos que tienen edificada su confianza en Él. Pero no solo eso, sino también se señala allá en el Salmo 119, 165 que ya leíamos, que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Porque tomar la ley de Dios, tomar la palabra de Dios y sobre todo las promesas que hay ahí de parte de Dios para aquellos que estamos esperando que estamos experimentando esta contingencia, ¿sí? El hecho de centrar nuestra atención en la palabra de Dios traerá de manera natural paz a nuestros corazones. Mucha paz, dice la palabra, tienen los que aman tu ley, y para aquellos no hay experiencias fuertes en tiempos como estos, o como se dice aquí, para ellos no hay tropiezo. Es menester, sin embargo, también que hagamos alusión al Salmo 46,
10, en donde se señala, o Dios nos pide que en medio de la contingencia evitemos la preocupación poniéndonos en sus manos. Estad quietos, dice Dios, y conoced que yo soy Dios. Y después señala, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Debe saber usted que este tiempo de dificultad para nosotros será un tiempo en donde Dios será exaltado, porque usted y nosotros estaremos, por razón de la experiencia que estemos viviendo, orientándonos hacia la presencia de Dios, que es lo mejor para nosotros y para cualquier persona en el mundo. De manera que si usted que me escucha no conoce a Dios, le pido que en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, usted empiece a orientar su atención y su corazón hacia el Omnipotente. Y si usted ya lo conoce, si usted ya está en Cristo, mi querido hermano, esté quieto también. No pretenda o no pretendamos resolver lo que humanamente no podríamos resolver. No pensemos hacer o realizar lo que le compete a Dios, menos en un momento de esta naturaleza. Hagamos lo que estamos haciendo. Obedezcamos a nuestras autoridades. Pongamos en práctica las medidas de prevención. Estemos alertas y estemos dispuestos a la ayuda en cualquier sentido. Hagamos equipo, no solamente entre los hermanos en la fe, sino con las personas que viven en el entorno nuestro. Y pongámonos juntos en las manos, pongamos todo en las manos de Dios. Hagamos nuestra parte y estemos quietos, mejor dicho, en aquellas cosas en donde Dios nos pide que lo estemos. Estar quietos y conozcamos lo que Dios puede hacer en medio de este momento difícil que vivimos. La Biblia señala que, como siempre, en este momento, Dios será exaltado entre las naciones. Y lo está haciendo con varios presidentes, gracias a Dios, allá en Centroamérica y en algunas otras partes del mundo. Ellos, como nosotros, están pidiendo que nos pongamos en las manos de Dios. Dios será exaltado entre las naciones y será enaltecido a lo ancho y a lo largo de la tierra. Entonces, veamos lo difícil de la situación, pero también veamos lo bueno. Y lo bueno será que Dios nos permitirá, bajo su ayuda, salir en un tiempo de esta crisis difícil. Pero por otro lado, Él saldrá glorificado, como siempre lo ha sido, para la gloria de su santísimo nombre. Le digo, en cuarto lugar y finalmente, que podemos sortear este tiempo de dificultad evitando dar lugar a la inestabilidad espiritual. La palabra inestabilidad quiere decir falta de estabilidad o sin estabilidad. Significa que nos movemos de un lugar a otro independientemente de donde estemos, según las circunstancias que nos rodean. Puede significar también que de momento, por razón de las circunstancias, nos olvidamos de nuestros ideales o nuestras convicciones. Significa que volvemos atrás, que vamos de un lugar a otro. Sin embargo, le quiero decir que este tiempo difícil no se soluciona tomando este tipo de decisiones. Sobre todo en aquellos que estamos en Cristo. Sobre todo aquellos que hemos experimentado su misericordia. Sobre todo de aquellos que pensamos que, a pesar de todo, Dios siempre ha estado y seguirá estando con nosotros.
Este tiempo vamos a sortearlo, mis queridos hermanos y amigos, evitando dar lugar a la inestabilidad espiritual. No es el tiempo para abandonar nuestras convicciones. No es el tiempo para abandonar nuestros fundamentos. No es el tiempo para dejarlos de lado. No es el tiempo para mirar hacia otro lado, a buscar soluciones que sobradamente nosotros sabemos están en nuestro Dios Todopoderoso. Este tiempo es un tiempo no para la inestabilidad espiritual. Es un tiempo para la estabilidad espiritual. Es un tiempo para ello. Pero ¿cómo evitamos la inestabilidad espiritual en estos días difíciles? La evitamos enfocados en lo que está sucediendo y manteniendo con firmeza nuestras convicciones. La evitamos viviendo con justicia en medio de las circunstancias. La evitamos edificados y anclados en Dios y en Cristo Jesús, nuestro amantísimo Señor y Salvador. Decía que la evitamos enfocados en lo que está sucediendo y manteniendo con firmeza nuestras convicciones. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo número 13, velad y orad, y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero después en Hebreos capítulo 10, versículo número 23, encontramos, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este tiempo es un tiempo para dar lugar a la firmeza espiritual. Si no estamos en ella, es tiempo de avanzar hacia ella. Es tiempo de plantarnos bien sobre los fundamentos apostólicos, que son los mismos fundamentos del Señor nuestro Jesucristo, y ponernos de pie, dar la cara a las circunstancias, ¿sí? Luchar no con las armas humanas, sino con las armas de nuestra milicia, las cuales, como dice la palabra de Dios, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Bendito sea el Señor. Este tiempo es un tiempo para levantarnos y actuar con valor y con esfuerzo también. No es un tiempo para la ociosidad. Es un tiempo para dar lugar a la diligencia en las cosas espirituales. Es tiempo para el esfuerzo. Porque ese es el propósito de Dios. Él desea, como ya señalábamos, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido no pocas cosas con nosotros, entre las cuales encontramos, estaría y está con nosotros todos los días, mis hermanos, hasta el fin del mundo. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo número 30, señala, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Así que, confiados en lo que dice este precioso proverbio, mantengámonos en el lugar y en las condiciones en las que Dios está esperando de nosotros. Si nos estamos moviendo en justicia, usted tendrá seguridad que después de que pase esta pandemia, después de que pase esta peste, usted estará de pie, estará sano, estará fuerte, estará renovado
estará en las condiciones para seguir haciendo la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 125, versículo 1, sin embargo, también dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que este tiempo, mis queridos hermanos, no es un tiempo para la deserción espiritual. No es tiempo para correr a otros sitios, a otros lugares y buscar soluciones fugaces. No es un tiempo para desarraigarnos de la fe. No es un tiempo para debilitarnos en la fe. Creo que las condiciones actuales más bien nos dan para depender de Dios, fortalecernos en la fe, dimensionar la fe y en el nombre del Señor Jesucristo, una vez que pase este momento, retomar la vida devocional unidos en el santuario como siempre lo hemos hecho, hermanos, para seguir haciendo la voluntad y la obra de nuestro Dios Todopoderoso en este mundo. El apóstol San Pablo señaló respecto a lo que estamos diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis queridos hermanos, desde este lugar y agradeciendo a los hermanos que nos acompañan, a los hermanos que están haciendo de manera diligente su trabajo para esta transmisión que estamos haciendo llegar a sus hogares, desde aquí, junto y unido con todos ellos, les bendecimos, como siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les bendecimos, como siempre, en el nombre de Dios. Y oramos desde aquí. Lo haremos hoy, lo haremos mañana, lo haremos siempre, para que los hogares y las familias de los lavados, de los comprados, de los redimidos, con el poder de la preciosa sangre de Jesucristo, sean guardados en medio de la hecatombe para la gloria de Dios. Estamos plenamente seguros que, como ha pasado en otros tiempos y bajo otras circunstancias, esta vez veremos juntos la mano de Dios. Deseo de todo corazón, junto con mi hermano Claudio, mi hermana Raquel, mi hermana Lete Alejo, y repito, los hermanos que llevan esta transmisión en estos momentos, estén asistidos, estén bendecidos de parte del Señor, y que al paso de los días, en medio de la preocupación, en medio del desasosiego, en medio de la angustia que este mal está generando en el mundo, ustedes estén plantados con una confianza puesta completamente en el Señor. Espero que una vez que pase este momento difícil, Dios nos permita nuevamente, como cuerpo de Cristo que somos, como un solo cuerpo, hermanos, darnos a la adoración, darnos a la alabanza, darnos a la glorificación de aquel que viene pronto por nosotros, de aquel el único Dios todopoderoso, que en medio de cualquier circunstancia debe ser alabado, debe ser glorificado y debe ser bendecido para la gloria de su santo nombre. Dios les bendiga, mis hermanos.